porque en YouTube se llama. Sin embargo, hay patologías asociadas que comparten los términos, ¿no? Como por ejemplo las cirugías, comparten los diagnósticos, pero en sintomatología cambia mucho, en el tratamiento de las medidas higiénicas y dietéticas también cambia mucho. Hoy día vamos a ver reflujo gastroesofágico, enfermedad de reflujo gastroesofágico, constipación, dolor abdominal y cólico de lactancia. ¿Ya? Son 5 temas que tenemos que ver. La primera parte es reflujo gastroesofágico y herpes. Son distintos. Uno es el reflujo y otro es la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? En esta diapositiva me da la diferencia. En el reflujo gastroesofágico es el bebito que regresa su leche, que se conoce como leche entrecortada, cortadita, el cortadita de la leche, ¿cierto? El bebito que está tranquilo, que estuvo lactando de repente y se le salió la lechecita. Eso es reflujo gastroesofágico. Ese cortadito se llama reflujo. Pero el paciente que tiene dolor, irritabilidad con presencia de este reflujo se llama enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces yo mirando la figura puedo diferenciar cuándo es un reflujo y cuándo es herpes. ¿Cómo lo vamos a abarcar el tema? La definición con la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuál es la definición? El reflujo gastroesofágico es el paso retrógrado que hay del contenido gástrico hacia el esófago o hacia la boca. Este proceso es un fenómeno natural favorecido en los niños por la inmadurez cardioyatal fisiológica que va a predominar entre los lactantes de 1 o 4 meses. Por eso es que vemos siempre los bebitos de 1 o 4 meses que están con sus babitas, ¿cierto? Con sus baberos. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez cardioyatal fisiológica predominantemente entre 1 o 4 meses. Y también coincide que entre los 4 y los 6 meses hay la salida de los dientes. Suele resolverse espontáneamente sin tratamiento entre los 12 meses y 18 meses, es decir, al año de edad. La forma fisiológica cursa de forma asintomática, llegando a aparecer varias veces al día con una duración menor de 3 minutos, generalmente después del consumo de la lactancia. Dada la naturaleza benigna del proceso, no va a requerir pruebas diagnósticas y puede ser manejado sencillamente con vigilancia clínica del paciente. En cambio, cuando es ERGE, cuando este proceso ocasiona síntomas, como por ejemplo irritabilidad, su prevalencia oscila entre 1.8 a 8.2%. La diferencia en el ERGE genera síntomas molestosos asociados. En el reflujo hay que determinar 2 términos. Uno, la regurgitación y otro, el vómito. Cuando yo sospecho que es vómito, porque la mamá a veces va a venir con la lechecita y te va a decir, mijito vomita todo el día. Hay que diferenciar. La regurgitación es simplemente la salida de líquido, pero sin esfuerzo. En cambio, el vómito ha tenido que ver una arcada, una expulsión con mayor fuerza. Esa es la diferencia entre regurgitación y vómito. Y si yo tengo un lactante menor de 1 mes, neonato o lactante menor de 2 meses, que tiene vómitos, ¿qué podría descartar o qué sospecharía? En neo, ¿se acuerdan? Estenosis hipertrófica del hígado. Esa es la causa más frecuente de los vómitos. ¿De qué tipo? No biliosos. Proyectil. ¿Ya? Esa es la causa más frecuente que yo tengo que descartar. Mamá que llega a la emergencia con vómitos y lo veo que es vómito
estenosis hipertrófica del hilo. En cambio, paciente con el reflujo simplemente puede ser reflujo mismo o el ERG. En la mayoría de los casos, los niños menores de 2 años ya no van a volver a tenerlo. En un 75% mejora en los niños menores de 4 meses y en un 15% en lactantes menores de 7 meses. ¿Cuál es la fisiopatología para este reflujo? Que el estómago esté menos distensible, el esófago corto, el esfínter esofágico inferior tiene baja presión, el ángulo de His está obtuso, la alimentación líquida y que los pacientes lactantes generalmente están echados. En la enfermedad reflujo gastroesofágico existen 2 tipos de factores: los factores agresivos y los factores defensivos. Los factores agresivos es el contenido del reflujo y el incremento de la presión gástrica. Sin embargo, en los defensivos tenemos la barrera antirreflujo, que está el esfínter esofágico inferior, el hiato diafragmático y el ángulo de His. ¿Quiénes se encargan del aclaramiento esofágico? La salivación y los movimientos peristálticos. Y otro factor defensivo es la barrera mucosa. Ahora, ¿qué hay en todo esto? Alteración de estos componentes. Para que haya ERGE hay alteración del aclaramiento esofágico, hay un vaciamiento gástrico enlentecido, hay una alteración en la reparación del epitelio y hay disminución de los reflejos neurológicos, así como relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, siendo este el principal causante de ERGE. Ojo, fisiopatología va a venir sí o sí en el examen. ¿El diagnóstico cuál es? La diferencia entre reflujo y ERGE. ¿Y cuál es la diferencia que tiene ERGE? Los síntomas asociados como irritabilidad. También hay que conocer los diagnósticos diferenciales y qué exámenes complementarios a sacar. Nuevamente la diferencia: paciente irritable con síntomas asociados. Ahora, ¿cuáles son los signos típicos y atípicos asociados al reflujo? Cuando vimos asma, uno de los diagnósticos diferenciales en lactantes era ERGE. Paciente que tiene ERGE puede ocasionar asma. Los síntomas típicos es que el paciente tenga regurgitaciones o sea considerado como vómito, rechazo al alimento, paciente que no tiene una buena ganancia ponderal, que tenga irritabilidad, acidez, pirosis. Sin embargo, este paciente no te va a decir tengo acidez, ¿no? Esta acidez se va a ver reportado clínicamente como un paciente con irritabilidad. El dolor torácico, la hematemesis, la disfagia, generalmente lo vemos en ERGE de adultos. En ERGE de adultos, ¿qué factor de riesgo era importante? ¿En qué pacientes vamos a ERGE? Como factor predisponente. Obesidad. ¿Ya? Obesidad es un factor predisponente. Los síntomas atípicos pueden ser también todos, como les digo, los sibilantes. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial, el más frecuente es la estenosis hipertrófica del hilo. Otro diagnóstico diferencial que presentaba disfagia era la acalasia. ¿Qué era la acalasia? Un cierre del esfínter de... Una disminución de la luz. Cuando no había ¿qué? Se cierra la luz del esófago. ¿Había o no había relajación? Sí, sí, no había relajación y provocaba disfagia, ¿no? Estos diagnósticos como esofagitis, enfermedad inflamatoria, alergias alimentarias no son tan frecuentes, pero tienen que entrar dentro del diagnóstico diferencial. Ahora, en sepsis, ¿qué tendría que haber si es un paciente con vómito? Otros signos característicos, ¿no? Pero
En infección urinaria solo tiene fiebre y en algunos casos vómitos. En esos pacientes tengo que descartar sí o sí infección urinaria. En neumonía generalmente hay taquimia, ¿no? Proceso respiratorio asociado. En otitis media, proceso respiratorio alto. Hepatitis, dolor abdominal asociado, ¿no? Y otras causas como por ejemplo en pacientes con vómitos pueden ser los pacientes con PCI, hidrocefalia, ¿no? O otras causas. ¿Y cuándo tengo que tener como signos de alarma en los niños que están vomitando, que están con reflujo? Que no sea bilioso o proyectil, que tenga sangrado digestivo, que sean los vómitos de más de 6 meses, que no gane nada de peso, que tenga otros síntomas asociados. Estos son signos de alarma para descartar otras patologías. ¿Y cuál era la prueba que usábamos en gastroenterología? La pH-metría. ¿Qué es la pH-metría? Es la detección o la prueba de referencia por una monitorización continua en 24 horas del pH. Este pH lo que va a medir que es ácido o no ácido, o alcalino. Ácido, ¿no? Genera la monitorización del pH esofágico. Otro examen es la impedanciometría o pH-metría. La impedancia es la resistencia al paso de la corriente eléctrica que se ejerce por un material, ya sea fluido o sólido, ¿no? Otros exámenes como la gammagrafía o la endoscopía para descartar, ¿no?, la mucosa esofágica o descartar que no hayan masas. Estos exámenes lo han visto en la práctica, la pH-metría, la endoscopía, no. Endoscopía sí. El tratamiento es mejorar la sintomatología del paciente, resolver en el caso existen lesiones histológicas, evitar complicaciones y reducir el uso de las emergencias, ¿no? La Spigan genera 3 escalones para el tratamiento: las medidas higiénicas dietéticas, las farmacológicas y el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico es el mismo que la de los adultos. ¿Cómo se llamaba? Está bien, por ahí escuché fundo. ¿No? ¿No quiero fundo? La fundoaplicatura de Nice, ¿ya? Nice, fundoaplicatura. ¿No tuviste cirugía? ¿No? ¿Seguro? No, o sea, gastroenterología ve la parte clínica, pero cirugía ve justo asociado a gastro. Pero en cirugías, en la parte de esófago se ve. Cuando estudien para el CTO, ahí van a ver gastro y cirugía juntos, la fundoaplicatura de Nice. Nice. ¿A dónde fue? Las medidas higiénicas dietéticas, cambios en la alimentación. En los adultos, ¿qué prohibíamos? En los adultos, ¿qué prohibíamos? ¿Qué alimentos? Carne. El café. Carnes. Comidas picantes, odiosas. ¿A ustedes nunca les ha puesto esa condimentos? Casuales. El café. El alcohol, la menta, el chocolate, ¿no? Todos esos alimentos se prohíben en pacientes que tienen reflujo. En nosotros, pues en edad pediátrica no es mucho porque lo vemos generalmente en bebitos, ¿no? La disminución del volumen de los alimentos, es decir, si el paciente comía 3 veces al día, lo puedo dar 5 a 6 veces, ¿ya? Es decir, las comidas la disminuyo, el paciente que ya come, disminuyo el volumen y lo espacio. No es que le vaya a quitar alimentos, sino lo espacio. La disminución de las fórmulas antirreflujo. En lo que es lactancia vimos que nosotros podíamos darle unas fórmulas y las fórmulas generalmente iniciaban con la fórmula 1, ¿no? Pero existen también las líneas especiales. Uno de ellos se llama GOM, otro se llama antiestreñimiento y otro se llama antirreflujo. La eficacia es controversial y se ha demostrado que su uso único, es decir, como monoterapia, no está reconocido.
mediante otros tratamientos farmacológicos más las fórmulas antirreflujo se podría usar. Sin embargo, actualmente es controversial. Las terapias de posicionamiento, en neonato generalmente manejamos el neonato en posición prono o de cúbito lateral izquierdo, porque se ha visto que existe mejoría clínica. En niños y adolescentes se recomienda disminuir la ingesta de cafeína, de alcohol, de chocolate, de grasas, ¿no? De picantes, porque estos van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. En pacientes que estén con obesidad, la disminución del peso va a mejorar la sintomatología. Ahora, las recomendaciones dietéticas, como les decía, disminución del volumen de las tomas, se puede usar una leche antirreflujo en el caso que use fórmula, no en el paciente que no es que esté con lactancia y yo le dé la fórmula, no, en el paciente que tome fórmula le puedo cambiar por una antirreflujo. Evito ciertos alimentos, evito el tabaco, el alcohol en los adolescentes y la obesidad también es un riesgo, ¿no? Un factor de riesgo. El tratamiento farmacológico, los supresores del ácido están considerados como tratamiento de primera línea, antes que los procinéticos. Estos son los bloqueadores de receptores de H2 y los IBP, que son los inhibidores de la bomba de protones. Los bloqueadores de receptores de H2 de la histamina o anti-H2 lo que hace es disminuir la secreción ácida al inhibir los receptores de la histamina. ¿De cuáles? De las células parietales del estómago. Neutralizan la acidez del material refluido, aunque no disminuyen el número de episodios. La ranitidina es el medicamento más usado actualmente en los anti-H2 y el de primera línea en neonatos, a dosis de 5 a 10 miligramos kilo día, 2 veces al día. En realidad no usamos la ranitidina en pediátricos, lo primero que usamos es el omeprazol. Es así, en la siguiente diapositiva ahí les voy a explicar. El primer medicamento que usamos son los IBP. ¿Por qué los IBP? Porque disminuyen la secreción ácida inhibiendo la bomba de sodio y potasio. Los metaanálisis actuales han demostrado que existe una superioridad con respecto ante los anti-H2. Entonces, de elección, ¿con cuál empezamos? Con el omeprazol. El omeprazol va de dosis de 0.7 miligramos por kilo día a 2 miligramos por kilo día, que tiene cubierta entérica y se da 30 minutos antes de la ingesta. Su uso se puede prolongar por 6 meses, incluso hasta 2 años. Disculpe, ¿existe la presentación de omeprazol en jarabe? No, nosotros lo usamos lo mandamos a farmacotecnia y en farmacotecnia lo hacen en polvito y lo pesan. O sea, por ejemplo, el omeprazol viene de, por ejemplo, lo aplastan, no sé cómo hace el proceso, pero lo hacen en polvito, ¿no? Lo hacen en polvito y lo pesan. Y eso lo transforman al miligramo que yo estoy solicitando. De repente mi paciente pesa 10 kilos, ¿no? Le doy, de este peso, le doy lo que corresponde a 10 miligramos. O sea, nosotros, exacto, lo mandamos a transformar al área de farmacotecnia, que es en farmacia, se envía a ser preparado. O se puede enviar también a la farmacia universal, ¿no? Que ahí te lo pueden preparar de repente en jarabe, se lo pueden preparar en polvitos, ¿no? En tabletitas. Eso ya tú lo mandas a preparar. Pero no existe, por ejemplo, el jarabe de omeprazol de 20 en 5. Eso sí no existe. Sí existe la presentación que tú mandas, ¿no? No es que nosotros vayamos a comprar, por ejemplo, la tabletita en 10. No. Lo mandamos a la y el área que lo hacen en los hospitales se llama farmacotecnia. Entonces, el omeprazol es el primer medicamento que usamos como primera línea, ¿no? En lo que es ER. La dosis que usamos generalmente va de 1 miligramo por
infarto no usamos de forma práctica. Y el tratamiento quirúrgico es lo que le mencionaba. La fundo se llama fundoaplicatura porque se hace una fundoaplicatura de Nissen, ¿no? ¿En quiénes hacen esta fundoaplicatura de Nissen? En pacientes que no hayan tolerado o sigan con la intolerancia, con la enfermedad con ERGE, con sintomatología asociada, pero ya hayan recibido tratamiento médico o que generen complicaciones de ERGE. ¿Quién lo hace? El cirujano, ¿no? No lo hace el gastroenterólogo, ¿no? Lo hace el cirujano. Se le hace una interconsulta para que mediante esa forma de quirúrgica pueda darle solución. Ahora, entonces yo tengo que diferenciar qué es reflujo y qué es ¿ya? La enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál es la diferencia principal? No, que el ERGE genera síntomas asociados, ¿ya? Lo general que el ERGE me va a ocasionar pues irritabilidad, falla en el crecimiento, ¿no? Las medidas higiénicas dietéticas es con las que empezamos, ¿no? O si no, usamos los IBP, ¿no? ¿Cuál es el IBP que más usamos? El omeprazol. ¿A dosis de cuánto? 1 miligramo kilo día. ¿Qué exámenes de laboratorio puedo usar? La pH-metría, la endoscopía. Si no mejora, generalmente se deriva a gastroenterología pediátrica, o si no, se asocia a otras medidas de tratamiento como las medidas higiénicas dietéticas asociadas a la farmacológica, y si no mejora en 2 o 3 meses se da la interconsulta a cirugía. Doctora, ¿en qué edades puede mandar a hacer eso? ¿Cómo qué edades? Desde que se da el descarte de ERGE, ¿no? Entre generalmente los 12 meses, que ya tú piensas y dices, esto no es reflujo, ¿no? O el paciente que, por ejemplo, tiene 6 meses, tiene 8 meses, ¿no? Y tiene los síntomas para pensar en ERGE. Yo lo primero que tengo que hacer es descartar si es reflujo o es ERGE. ¿Cómo voy a diferenciarlo? Con la imagen, ¿no? De que el ERGE siempre genera síntomas asociados y no tiene una buena ganancia de peso. Entonces, una forma de valorar es con su cartón de peso talla, ¿no? Y valoro si sus percentiles están yendo en aumento. Si no están yendo en aumento, significa que está habiendo una falla de medio. Y eso está asociado a ERGE. Ahí saco los exámenes de laboratorio. Lo fisiológico va hasta los 12 o 18 meses. Si persiste, hay que descartar que es ERGE, si es que no tiene los síntomas asociados. Entonces, ¿el reflujo qué es? Es un proceso fisiológico que se da con una resolución espontánea hasta los 18 meses, ¿ya? Yo espero más o menos 1 año, 18 meses, le explico a la mamá, este es un proceso fisiológico. Diferencio diagnóstico clínico más pH-metría. Si el paciente tiene otros síntomas, ¿no? Como vómitos, irritabilidad, hay que hacer seguimiento clínico, ¿no? Y hay que usar ya las medidas higiénico-dietéticas. Si persiste más de 12 meses a 18 meses, se asocia a otros síntomas, hay que iniciar sí o sí el tratamiento antirreflujo, en este caso con los IBP. Solo los pacientes con mal control terapéutico, con fármacos o con complicaciones graves, van a requerir tratamiento quirúrgico, pero eso en base a cirujano, ¿ya? Que es la misma que en adultos, se llama igual. El otro tema que vamos a hacer es constipación. ¿Qué es constipación? ¿Cuál es la definición de constipación? Es el sinónimo de estreñimiento. Pero ¿cómo hacen el concepto? Las deposiciones duras y dolorosas, ¿ya? Con deposiciones duras y dolorosas que pueden generar molestias o
día. Y los 3 son completamente normales. ¿Cuándo viene el problema? Cuando las deposiciones han pasado 3 días y ya está generando síntomas. O las deposiciones que está haciendo diario son duras y dolorosas, ¿no? Puede ella estar haciendo diario y decir, no, yo no soy estreñida, pero sin embargo le genera sangrado por las deposiciones grandes. Eso también es constipación. Entonces, constipación no significa dejar de hacer una semana. Constipación significa hacer deposiciones duras que generen sintomatología o que mi ritmo defecatorio se haya visto alterado. Entonces, el estreñimiento funcional es un motivo de consulta muy frecuente en edad pediátrica. Tiene una prevalencia del 3% y es originada por una retención voluntaria de materia fecal. Los desencadenantes, por ejemplo, una mamá que está dando lactancia y que inicia el trabajo y le empezó a dar una fórmula. Ese es un desencadenante. Una mamá que le está sacando el pañal y el cambio del uso de su pañal al cambio del uso del water también es un desencadenante. El niño que se fue de viaje por 5 días a otro sitio y no quiere usar otra cosa que no sea su water, también es un desencadenante. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que preguntar? Siempre es la anamnesis, ¿ya? Siempre es la anamnesis. Justo les contaba el grupo anterior que yo tuve una paciente cuando trabajaba en consultorio de salud, que la señora había venido en el mes ya 3 veces y en la tercera vez me dice, ya no sé más qué hacer con mi hijita porque no hace deposiciones y yo ya le había dado la lista de los alimentos con fibra, ya le había dado su tratamiento para el estreñimiento, ¿no? Entonces, nada, no mejoraba. Cuando tenía tiempo, hice más su anamnesis y le pregunto a la señora, ¿cómo usted se da cuenta que su hija tiene estreñimiento? Y me dice, es que me paro a su costado a esperar que haga. Y siempre le digo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el problema era la mamá. El estreñimiento, ojo, todos los gastros te digan interconsulta psicología. Así que no se sorprendan que por ahí ustedes vieron su lista de alimentos con fibra muy empeñosos, iniciaron el tratamiento y la mamá vuelva nuevamente. Entonces hay que detectar bien esa anamnesis, ¿verdad? Obviamente lo tuve que enviar de forma muy delicada, muy delicadamente a psicología a la mamá, ¿no? Porque imagínense que ustedes estén en su consultorio, llega un paciente con estreñimiento con la mamá y ustedes, ya señor, interconsulta psicología. No, la señora posiblemente hasta te pueda pegar, porque hay mamás que son muy, pero muy ansiosas. Entonces siempre hay que enseñarle, hay que explicar, pero el paciente la verdad no va a que tú le expliques, el paciente va a su receta, ¿qué va a comprar? Eso es a lo que va hoy en día la población. El paciente no escucha, el paciente simplemente quiere lo que ya vino pensando, viendo en el TikTok, peor, ¿no? Entonces el tal cosa, ¿no? Ya yo vengo pensando que quiero eso, ¿no? Sin embargo, hay que también destacar la parte del estrés, ¿ya? La parte del estrés, esa niñita, pues, de verdad, cuando la vi, pues, ¿no? Lucía todo temerosita, me decía que mi mamá no me mira, me dice, y está parada al costado mío, y sí, pues tenía razón, eso le va a generar estreñimiento, ni mi pitahaya, ni mi catarrilla, nada, iba a mejorar más. Dios mío. Yo no sabe. No llega. No sabe. No se sabe. Esperemos. Esperemos. ¿Han visto las noticias que también extorsionan a docentes, chicos? Delegado. Así de acá cerca. Ahí cuesta más la pensión. Julio, no Si vayan no sube la pensión, tal vez. Yo nunca salgo. Ustedes. Y yo todo lo que digo siempre es casi todo. Y
medicación de por medio, ¿no? Entonces, dentro del concepto, dentro de la sintomatología puede haber dolor abdominal crónico, puede haber deposiciones duras, voluminosas, con episodios de sangrado, paciente que no esté teniendo una buena ganancia o con saciedad precoz. El diagnóstico, el mejor test siempre va a ser una historia clínica y una anamnesis detallada, con un examen clínico completo. Yo tengo que valorar la eliminación del meconio en los neonatos, el periodo de lactancia materna, el tipo de alimentación, el consumo de fibra, el consumo de líquidos, ¿no? Así como la valoración de las heces en mi escala de Bristol. Esta es mi escala de Bristol. La escala de Bristol lo que me permite es yo enseñarle a la mamá y decirle, señora, ¿y cómo son las heces de su hijito? Son así trozos duros, separados, como nueces, son forma de salchicha pero grumosa, salchicha así grande, como con grietas, ¿no? Forma de salchicha como serpiente, bolas suaves, trozos suaves o agudos. Los tres primeros me halla el diagnóstico de estreñimiento, ¿ya? Los otros, pues generalmente 4 o 5 son los usuales o normales. Aquí ya estamos hablando de diarrea. Los criterios de Roma me va a establecer para poder descartar la constipación funcional. Sin embargo, lo va a valorar en dos partes. Uno en niños menores de 5 años y otro en niños de 5 a 18 meses. ¿Qué diagnóstico? ¿Qué tiene que incluir? Paciente que tiene 2 o menos deposiciones por semana, pero ojo, esto no va solo, tiene que incluir historia de retención fecal. Historia de retención fecal, paciente que tiene las heces y no han salido, ¿no? Incluso se hace un taco y se puede servir las heces. Historia de retención fecal excesiva, historia de defecación dolorosa, paciente que está con dolor, deposiciones duras, deposiciones voluminosas, pueden presentar una gran masa fecal en el momento del tacto, ¿no? Que tenga episodio el niño, un episodio semanal de continencia o historia de deposiciones voluminosas. En los niños mayores de 5 años es muy parecido, ¿no? Tiene 2 o menos episodios de deposiciones, pero siempre está asociado. Episodio de incontinencia fecal, historia de posturas retentivas, historia de defecación dolorosa, presencia de una gran masa fecal o historia de deposiciones voluminosas. Entonces, solo dejando 3 días no es estreñimiento, ojo, es asociado a otra sintomatología. Cuando vimos neonatología, ¿se acuerdan hasta cuánto podíamos esperar para que un neonato haga deposiciones? ¿Cuánto? 48 horas. ¿Y para qué orina? ¿Para qué puedo orinar? 24 horas. Entonces, cuando mi paciente pasó 48 horas y no ha hecho deposiciones, ¿qué tengo que descartar? Enfermedad de Hirsch, ¿ya? Ustedes cuando estén en su salud, por ejemplo, están en su salud y ustedes están en un centro de salud y le pasan visita a las mamitas con los bebitos. Ahí no van a haber cesáreas, ahí van a haber parto evoltoso, partos normales. Cada las 24 horas, el pacientito ya está de alta, ¿no? Con su mamita. ¿Y qué pasa si no hicieron reposiciones? 24 horas. ¿Estás en su casa buscando? No, siempre damos cita precoz. Cita precoz significa, señora, en 24 horas vuelve nuevamente. Si el paciente vuelve en 24 horas y hizo deposición, no hay problema. No hizo deposición, descarto enfermedad de Hirsch, ¿ya? ¿Qué tengo que interrogar? En general, mi anamnesis, si la edad del control de esfínteres, si fue un hecho traumático, la presencia de conflictos emocionales, ¿no? La existencia de incontinencia fecal, si ha ingerido algún alimento, algún medicamento, la presencia de movimientos posturales repetitivos, si el niño padece de dolor o distensión abdominal, si hay presencia de sangrado o dolor, como loctalgia, si hay problemas en el crecimiento, si hay enfermedades asociadas. Por ejemplo, enfermedades tiroideas, ¿cuál genera estreñimiento? ¿Hipotiroidismo o hipertiroidismo? Hipotiroidismo, ¿no? Que es un diagnóstico también diferencial, más que todo en el adulto.
hay que palpar sí o sí el abdomen en búsqueda de masa fecal y evaluar el tono muscular. Se hace la inspección anal y se hace el tacto rectal. En la forma práctica no solemos hacer el tacto rectal, sin embargo en la emergencia sí debería ser catalogado como un método diagnóstico comunal. Las posibilidades diagnósticas hay que destacar otras causas, como por ejemplo hipotiroidismo, enfermedad celíaca, hipercalcemia, ¿no? O en neonatos, que era Hirschsprung. ¿Qué es Hirschsprung? Es la aganglionosis, que se detecta por 3 métodos de estudio adicionales. La biopsia, que es el gol estándar, la manometría anorrectal o el enema de Ball. La biopsia rectal me va a detectar si hay presencias o no de células ganglionales. Y el tratamiento se basa en el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico tenemos la educación, explicarle que las heces son parte de lo que comemos, ¿no? Lo que ingerimos también. Si yo como todo sólido y no tomo líquidos, obviamente puedo sufrir de estreñimiento. El entrenamiento diario de deposiciones significa generalmente al niño entrenarlo, ¿no? Hacer en algún momento del día de forma rutinaria. De repente antes de ir al colegio, de repente antes de dormir, de repente después de almorzar. ¿Por qué? Porque eso hace que el niño pues tenga una rutina y eso es importante para los pequeños. Y segundo, porque nos va a permitir monitorizar si el niño está haciendo sus deposiciones o no los está haciendo. También la alimentación y los aumentos de líquidos son importantes. Ahora vamos a ver qué alimentos tienen fibra. La actividad física también ayuda. La terapia conductual, ya sea para la mamá o para el paciente. Y el entrenamiento de biorretroalimentación, es decir, detectar si no hay un problema en la anamnesis, ¿no? Es decir, retroalimentando que no haya una causa psicológica, que no haya una causa de alimentación inadecuada o baja de fibra. ¿Y qué alimentos tienen fibra? Por excelencia, mi alimento que mayor fibra tiene es... ¿Qué es esto? Pitahaya. La pitahaya, o llamada también la fruta del dragón, ¿no? Que se consume en especial en algunos lugares del Perú. Y existen de 2 colores. ¿Y desde qué edad puedo? 3. ¿Cuál es el orden? Sí. Ah, esa. Ah, 3, claro, sí, 3. 1, 2, 3. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? La amarilla es más. La amarilla es más dulce y más ¿Cuál es más dulce? ¿Qué es vendedora de Ella no sé, voy a preguntar. Existen diferentes tipos, ¿no? En algunos casos es bastante dulce, ¿no? ¿Desde qué edad puedo contarle a un pequeño la pitahaya? 5 más de 5. Excelente, pediatría 1. Les mencioné pediatría 1 cuando hablamos un poquito de nutrición, que antes algunos alimentos alergénicos se daban desde los 9 meses, o algunas frutas, como por ejemplo la naranja, el durazno, la fresa, ¿no? Pero la nueva guía nutricional que salió hace un par de años, les mencioné que todas las frutas podían darse desde los 6 meses, ¿ya? Entonces, ¿puedo darle pitahaya? Sí, pero una entera no. Ustedes van a comer una entera. ¿Si has comido una entera? Sí, una nomás. Pero la mitad nomás te manda al baño. ¿Cuántas veces al baño? Sí, doctora. La mitad nomás ya te manda al baño. Entonces, pitahaya, ¿le puedo dar a un niño? Sí, 2 a 3 cucharadas, ¿ya? Tampoco le voy a dar mucho, ¿ya? ¿Qué otro alimento que no tengo aquí dentro de las frutas? La granadilla. ¿Con pepa o sin pepa? con pepa. Pepa, dijiste. Con pepa.
avena. Ahora, ¿qué tipo de granadilla no me seguro? Bueno, pues. ¿Qué otras frutas tienen alto índice de fibra? Las fresas, las moras, las naranjas, las frambuesas, la pera. Uno de ellos también es la ciruela, por eso existen ciruelas, ¿verdad? Que se usa pues para pacientes con estreñimiento. Las frutas que tienen un poquito menos de fibra es la manzana, ¿verdad? La manzana se puede consumir, pero si yo doy a un niño estreñido, tiene que ser en menos proporción y con cáscara. Si doy el plátano, también en menos proporción. Aumento mis alimentos que más fibra tienen. Dentro de los cereales, el que más fibra tiene es el salvado de trigo. Luego sigue la avena, el pan integral también tiene bastante fibra. ¿Cómo uso el salvado de trigo? Vienen en frascos en los centros comerciales como pollo. ¿Qué le damos al niño? En medio vaso de agua usamos una cucharadita y eso se le da en agua una vez al día. En el caso de la mamá, por ejemplo, que está dando de lactar y que exprimió a su bebé, está con estreñimiento, también le damos a la mamá. Está demostrado que la leche sí puede ocasionar, no dice nada de la teoría, pero sí puede ocasionar en forma práctica. Yo más o menos de 10 mamitas he investigado en práctica y 8 mamitas comieron algo. ¿Qué creen que comieron? Las mamitas que han producido estreñimiento en sus bebés menores de 6 meses. ¿Qué comieron? Panchita serrana. La gran mayoría de las 10 yo he preguntado, ¿y comió algo? ¿Comió panchita serrana? Sí. La panchita serrana genera cierto estreñimiento. Ojo, estoy hablando de mi experimento, ¿no? Nada investigado, nada científico. Estoy hablando de lo que yo he ido preguntando, me he dado cuenta que cuando la mamá comió panchita serrana le generó estreñimiento al bebito menor de 6 meses. Incluso cuando come col, la gaseosa o algunos alimentos, el bebito viene con su cólico de gases, ¿ya? Entonces la mamá no se explica porque solo está con lactancia materna. ¿Cómo te explicas por qué está con estreñimiento este bebito? Si solo está con lactancia, no está recibiendo nada más. Y la leche es agua, ¿no? Entonces sí he visto en esos casos que la mamita ha consumido un alimento rico en mucha harina y con poca ingesta de fibra. En este caso, el consumo de mucha harina sí se puede usar, pero cuando regulo de forma equilibrada el consumo de la fibra, ¿no? De repente le digo, ya, puedes comer tus tallarines, tu canchita, pero usa de fruta la granadilla, ¿no? Regulo en cierta forma. Y hay alimentos que, por ejemplo, pasan a las 8 de la noche, 9 de la noche, que hay que evitar para el lactante. Otros alimentos, las verduras, ¿no? Las legumbres como el garbanzo y las lentejas que generan pues consumo alto de fibra. ¿Cómo les recomiendo yo a la mamá en la parte práctica? Le doy una receta con 10 alimentos que tienen fibra y le digo, señora, al día asegúrese que he usado 3 alimentos con fibra, ya sean las legumbres, ya sean los cereales, las verduras o las frutas. Especialmente las mamás se acostumbran más a reconocer las frutas, ¿no? La pitahaya, la granadilla, ¿no? La papaya. Los alimentos que más fibra tienen, ellos los reconocen como las frutas. Entonces las frutas son un gran aliado en la parte práctica. Ahora, no se olviden también, lo otro es el consumo de líquidos, ¿ya? El consumo de agua. Pasé de mi tratamiento no farmacológico, ahora paso a mi tratamiento farmacológico. Se divide en 4 partes o 4 pasos. Desimpactación, es decir, tengo que sacar esas heces. Tratamiento de mantenimiento, destete de la medicación y seguimiento siempre acompañado de no farmacológico. ¿Y qué fármacos conocemos? El polietilenglicol de 3350, que viene con un nombre comercial de Evalax. Este famoso Evalax tiene en sobre de 16 gramos o en frasco con medidas ya con cucharas medidoras de 8 gramos y de 16 gramos. En dosis práctica, es decir, si no quieres sacar tu dosis de 1
16 gramos todo el sobre o la medida completa, ¿ya? Entonces 8 gramos en menores de 7 años, 16 gramos, que es la dosis completa, en mayores de 7 años. El sobre viene de 16 gramos o viene también en polito y viene con sus medidas, ya con sus cucharitas medidoras. Otro medicamento que usamos es la lactulosa. La lactulosa viene en jarabe de 3.3 miligramos sobre 5 mililitros. ¿Cómo es la dosis? 1 o 2 gramos por kilo. En forma práctica va 1 mililitro por kilo por dosis. Es decir, si pesa 10 kilos, ¿cuánto le puedo dar? Hasta 10 mililitros. Puedo usar 5 mililitros de dosis de 0,5 o 1. Entonces, los medicamentos que más uso es el polietilenglicol y la lactulosa. El enema lo uso solamente en el caso de desimpactación, ¿ya? Se usa en el caso de desimpactación, pero en los últimos estudios mencionan que el polietilenglicol tiene casi la misma efectividad y menos forma invasiva que el enema. En niños dentro de la edad pediátrica usamos la lactulosa en mayores de 7 meses. ¿Y qué hacemos con los bebitos de 1 mes a 6 meses? No, es invasivo. Y generalmente nosotros cuando vamos a los congresos siempre esperamos que el gastropediatra nos traiga lo ultimito y nos diga qué usar en estos bebitos. Ellos ya están usando desde los 2 meses la lactulosa, ¿ya? En niños menores de 2 meses incluso puede usarse los masajes en la zona, hacia la zona que va el colon para poder llegar al ano, ¿no? Hacia esa zona se usa también los masajes hacia arriba de las piernitas, la alimentación de la mamá. En el caso que use una fórmula, se le puede dar la fórmula antiestreñimiento, ¿ya? Entonces, los medicamentos recomendados es el polietilenglicol y la lactulosa. Los enemas, los supositorios no tienen gran efectividad, no están 100% comprobados usarlo con una gran eficacia. En niños pequeños podemos usar la lactulosa, en niños más grandes ya podemos usar el polietilenglicol. Recuerden que viene en polvo. El polietilenglicol es la primera opción para el estreñimiento, ¿no? Y la lactulosa es el otro medicamento que podemos usar. Como conclusión, se considera que es muy importante que el pediatra, mediante el interrogatorio y con un buen examen físico, pueda detectar de forma oportuna las causas de este estreñimiento, ¿ya? Porque nosotros podemos valorar mucho dándole tratamiento, pero si no vamos a la raíz del asunto, como a mí me pasó, entonces nunca yo iba a poder detectar cuál era el problema. Yo lo mandé a psicología, luego busqué su historia y sí había pasado por psicología y la mamá tenía trastorno de ansiedad. Entonces sí mejoró, ¿no? Pero nunca más volvió ya por el tema de estreñimiento, ¿no? Entonces siempre hay que valorar la parte psicológica en el estreñimiento. Y terminamos con dolor abdominal. El dolor abdominal yo tengo que tomar en cuenta cómo hago mi análisis. ¿Y cómo hago? ¿Qué pregunto? ¿Con qué inicio mis interrogatorios? Muy bien. El tiempo de enfermedad. ¿Qué más? ¿Toma? ¿Dónde? Un niño pequeño te va a decir que le duele todo. Porque muy difícil, ¿no? Un niño menor de 2 años. Un niño de 2 años a 5 años ya te señala por acá, pero generalmente es chiquito el abdomen, entonces es un poco difícil hallarlo por cuadrante. Un niño mayor de 5 años ya yo más hago mi valoración por cuadrantes. Entonces el tipo de dolor también es un poco difícil, porque el niño no te va a decir tengo un tipo cólico, te va a decir tipo ardor. En niños más grandes sí, ¿no? Podemos valorar si es tipo ofensivo, tipo cólico, tipo ardor. ¿Qué más? Los síntomas asociados, ¿no? Si hay vómitos, si hay fiebre, si hay diarrea. ¿Y qué comió? Es la principal pregunta que yo tengo que hacer, ¿no? Antes de pensar en mi apendicitis, le pregunto, ¿y qué hizo ayer? Ah, fue una matinée y comió todo lo que estaba en el suelo, todo se le metió en la boca. Entonces no fue una sospecha de apendicitis, sino que es una intoxicación
nosotros, ¿no? En la mayoría sucede sin ocasionar efectos secundarios indeseables o dejar una secuela grave. Sus causas son múltiples y debemos tenerlas en mente en el diagnóstico. Ojo, siempre lo más peligroso que me puede pasar en un dolor abdominal es que sea quirúrgico, ¿ya? Que sea quirúrgico. Y en un niño el diagnóstico es complejo. Siempre escuché a un pediatra mayor que decía, en tu vida siempre diagnosticarás apendicitis una vez y no te fue. Y diagnosticarás que no fue apendicitis y no fue. Es mejor que diagnostiques que supuestamente era y no lo fue a que no lo diagnostiques. ¿Por qué? Porque esta apendicitis puede llevar a peritonitis y esta peritonitis puede conllevar la muerte del paciente. Entonces, la anamnesis es un punto importante en poder valorar. Sin embargo, el diagnóstico de apendicitis es un desafío para nosotros como pediatras, porque puede un dolor simplemente simular que fue una comida que comió y una diarrea, una infección urinaria, pero al final terminó siendo una apendicitis, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tomar en cuenta. La función principal siempre es reconocer si es quirúrgico o si es médico. Dentro de las causas tenemos las causas médicas y las causas quirúrgicas. Ahora, también existe el dolor recurrente, que hay que descartar que no sea orgánico o funcional. El abdomen agudo o el dolor abdominal agudo o abdomen agudo es un cuadro de presentación generalmente repentina, ¿no? Que es un dolor abdominal agudo, pero es intenso. ¿Cómo yo valoro si es quirúrgico o no? Cuando yo hidrato a este paciente, lo hidrato ya sea por vía oral o endovenoso. Más o menos valoro 4 horas, lo estoy hidratando. Si el dolor pasó, no es quirúrgico, definitivamente. Si el dolor no cede, hay que descartar sí o sí hemograma, PCR, examen de orina y ecografía, ¿ya? El diagnóstico, mientras más pequeño es el paciente, es más difícil. Yo tengo que valorar una duración de 4 horas en la emergencia para ver si eso no es algo quirúrgico. Las causas pueden ser múltiples, pueden ser infecciosas, puede ser incluso hasta un traumatismo, ¿no? Un paciente que vino del colegio y luego empezó con dolor y por ahí te contó que se cayó, ¿no? Y nadie te dijo nada. Y de repente terminó siendo un trauma abdominal cerrado. Dentro de las causas, en menores de 2 años, la causa principal es el cólico del lactante. El lactante que llega a las 3 de la mañana llorando, ¿no? Ese lactante que llega a las 3 de la mañana llorando, ¿qué otro diagnóstico tenía que reconocer? ¿Se acuerdan? OMA, ¿ya? El OMA, la otitis media aguda. Un paciente que llega lactante 3 de la mañana llorando puede ser oído o puede ser cólico de gases, ¿ya? Una de las dos causas siempre es. Entonces, ¿qué otra causa yo tengo que hallar en el menor de 2 meses en el lactante? Invaginación intestinal. Invaginación intestinal, paciente que tiene deposiciones con sangre en jalea de grosella, ¿ya? Y le encuentro una masa, una oliva. Eso es invaginación. Apendicitis dentro de mi diagnóstico diferencial. Entre los 12 y los 5 años, la causa principal es la SAI, la gastroenteritis, infección urinaria, neumonía. En mayores de 5 años, infección urinaria, estreñimiento, infecciosa. En adolescentes también hay que descartar que no haya procesos, por ejemplo, en las mujeres que no sean dolor menstrual. Etiología por edades, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy pensando que es cólico de gases, simplemente va a tener dolor y irritabilidad. Si pienso que es una infección urinaria, va a tener dolor abdominal. Si es una niña grande, molestias urinarias. Si es una niña pequeña, fiebre, vómitos, ¿no? Si yo pienso, por ejemplo, en neumonía, tiene que tener proceso respiratorio, taquicardia, fiebre. Estreñimiento, tengo que analizar y valorar su ritmo defecatorio, ¿no? Gastroenteritis o hay, si hay o no hay deposiciones líquidas. Entonces, para cada diagnóstico yo tengo que valorar por cuadrantes. Es lo que nosotros hemos visto en adultos. En niños no funciona
podría ayudar la localización. Generalmente el niño te pone el dedo al medio, en el ombligo, ahí te pone, ¿no? ¿Dónde te duele? Ahí, constantemente te pone. Entonces tú, difícil pues, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer la palpación, todo le duele, porque el abdomen es pequeño. Entonces el diagnóstico siempre es clínico y es un desafío descartar lo quirúrgico con lo no quirúrgico. Mientras más pequeño es el niño, más difícil es el diagnóstico. Siempre hay que descartar que no sea diarrea, que es el diagnóstico más frecuente, sino que el paciente debuta con dolor. En el transcurso de las horas se agrega la diarrea. Hay que hacer una buena anamnesis, las características del dolor en niño más grande, los factores predisponentes, si hay comorbilidades, enfermedades adyacentes, o qué es lo que ha comido, ¿no? En evaluación clínica, los antecedentes, si ha habido dolor similares antes, ¿no? Situación a descartar, pues que no sea, que no tenga irradiación, ¿no? Observar al paciente, un paciente que entra corriendo, que entra sonriendo, pues no voy a pensar mucho que es quirúrgico, sin embargo observa. Paciente que se decae, hay que descartar que no sea quirúrgico. Vómitos para descartar qué tipo de patología estoy pensando, la diarrea, la distensión abdominal, la fiebre y la constipación también hay que valorar. En el examen físico que hago, escucho y palpo. Generalmente el niño se deja, no se deja, no se deja, es bien complejo. Encima que nos hace difícil su anamnesis, el examen físico es más difícil. No es como la boca, tú abres, viste, escuchaste pulmón. En abdomen el paciente genera mucha cosquilla y no se deja examinar. Entonces hay que tener en cuenta los puntos dolorosos de apendicitis, hay que explicarle a la mamá siempre el diagnóstico más complejo como la apendicitis. ¿Y qué examen saco? En el caso que sospecho de que sea algo quirúrgico, hemograma, PCR y examen de orina. En el caso de que solo sospecho examen de infusión urinaria, examen de orina. En el caso que tenga diarrea, reacción inflamatoria en heces con procultivo. Pruebas de función hepática en el caso de que sospeche hepatitis, ¿no? En hepatitis, ¿qué tendría que tener? Dolor abdominal en cuadrante superior, ¿no? Puede tener ictericia, puede tener otros síntomas en hepatitis en niños, a otros síntomas, ¿no? Como por ejemplo decaimiento, fiebre, puede tener también lo que es estreñimiento. ¿Aglutinaciones para qué? Para tifoidea. Y en el caso de las radiografías, las sacamos solo cuando yo sospecho de que hay obstrucción. La ecografía puede ser sensible para apendicitis. Sin embargo, no hay una exploración 100% de sensibilidad, ¿no? En apendicitis. En diagnóstico diferencial, ¿qué descartamos? La obstrucción, ¿no? En el caso de la radiografía de abdomen de pie o tangencial. Abdomen de pie, aquí por ejemplo valoro los niveles hidroaéreos, aquí estoy valorando neumoperitoneo. En el diagnóstico diferencial yo tengo que ver los síntomas asociados para ver qué diagnóstico es, si es quirúrgico o no es quirúrgico. Entonces, ¿qué hago en un paciente que tiene dolor abdominal? Valoro si el paciente está estable o no. Si el paciente no está estable, monitorizo todas las funciones vitales, lo hidrato, ¿no? Valoro si es que necesita analgesia o antibiótico-terapia y saco exámenes complementarios y valoro una interconsulta por cirugía. En el caso que mi paciente esté estable, hago una buena anamnesis con exploración física, valoro si es que voy a usar o no analgesia. Generalmente no uso porque tengo que descartar que no sea quirúrgico y la analgesia me va a enmascarar. Valoro si hay traumatismo o no, si ha habido antecedente de golpe. Ahí saco una ecografía, examen de orina y lo hidrato. En el caso de que no haya traumatismo, sospecho o no de que sea quirúrgico. Si sospecho, dieta absoluta, exámenes de laboratorio, interconsulta por cirugía. Si no sospecho que es quirúrgico, veo qué síntomas predominan, digestivos, urológicos o respiratorios. El plan de trabajo, mantener la vía aérea, la vía permeable, colocar un acceso venoso, colocar sondas en el caso de lo requiera, corregir un desequilibrio hidroelectrolítico, valorar la hidratación dependiendo del grado de choque, rectificar
cavidad, ya sea pericárdico, esplénico, ¿no? O perihepático. Y el dolor recurrente, ¿qué es lo que tengo que descartar? Tengo que descartar que no tenga estreñimiento, parasitosis, hepatitis, ¿no? Incluso hay asociado a migrañas, ¿no? A intoxicaciones, a colon irritable. Y el funcional, hay que descartar todo lo psicológico. Paciente pues que de repente te dice la mamá, hijito, tengo dolor abdominal ya 5 días. ¿Ya? ¿Y en qué momento es el dolor? A las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde ya está como si nada, ¿no? Solo todos los días antes de ir al colegio le da dolor abdominal. Entonces, hay que valorar si este dolor abdominal realmente es por una causa orgánica o es por una causa funcional. Es decir, niños con miedo o con fobia al colegio. Y es bien usual, ¿eh? El paciente dice, tengo dolor abdominal, porque sabe que la mamá no lo va a mandar al colegio, ¿no? Entonces hay que buscar la parte psicológica también. Y el último tema es el cólico del lactante. El cólico del lactante, o también el cólico de gases, tiene un comportamiento bien característico. Es la mamá que llega, como les mencionaba, con su bebé en brazos, que no deja de llorar. Tiene un llanto inconsolable. Tiene una posición media paroxística, ¿no? Generalmente se da por la noche, pero no existe una causa explicable al momento. Sus causas son multifactoriales, ¿verdad? Es el motivo de consulta de los lactantes menores de 4 meses muy frecuente. La mamá pues en la noche no puede dormir porque el bebé no deja de llorar. ¿Y dónde termina ese bebé? En la emergencia con la mamá, ¿no? Entonces generando bastante pues estrés en la familia porque no saben qué es lo que tiene. Y si no va al médico pues te está escribiendo el WhatsApp, ¿no? Diciendo, mi hijito no deja de llorar, ¿no? No importa la hora, pero no siempre te van a escribir o te van a mandar fotos. Se entiende porque más con las mamás primerizas, ¿no? Todo les da temor, entonces es entendible. Pero es una causa frecuente de consulta. Sin embargo, la causa exacta, es decir, la etiología, es multifactorial, ¿verdad? No existe una causa exacta, es un desafío incluso poder descartar si solamente es un cólico del lactante. Tiene una prevalencia del 15 al 40%. Wesley en el año 1954 cuantificó como una regla de las 3 horas. El paciente podía tener hasta 3 horas de dolor, 3 días dispersos en 3 semanas. ¿Ya? Es poco práctico porque no todos llegan a tener hasta 3 horas de dolor. Hay una definición clínica, es decir, que tiene periodos recurrentes en paciente de irritabilidad, un niño menor de 5 meses, que inicia y puede resolver incluso de forma espontánea. En un paciente no hay ninguna otra sintomatología, no hay fiebre, no hay diarrea, no hay vómito. ¿Cuánto es el tiempo normal característico? Va de 1 hora hasta 2 horas y 45 minutos, generalmente en horas vespertinas, es decir, en la madrugada. Es un desafío, ¿no? Porque hay que descartar otras patologías, hay que ver en qué momento empieza, si está usando lactancia materna, qué comió la mamita en ese día, qué le indució, si fue en el momento que estaba durmiendo, las deposiciones, si hay otros síntomas asociados. Aquí hay que descartar un diagnóstico muy característico y que hoy en día está siendo bastante estudiado, que es el APLB, que es la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Ese es un diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial es el ERG. En los factores existen múltiples causas. Los factores es multifactorial. Hasta se habla de un factor psicológico, que se habla de una interacción de la mamá con el niño, incluso se cree que se puede ver también como un trastorno de conducta del niño, ¿no? Son estudios realizados en el año 84, ¿no? Que está asociado a factores psicológicos. Las etiologías y el tratamiento es multifactorial. Así como hay muchas teorías, también hay muchas teorías de tratamiento. Todas las recomendaciones actualmente tienen un escaso nivel de evidencia. ¿Qué usamos en la práctica? Gaseovenas, ¿no? 1 a 2 gotas por kilo de
a la fórmula